Hola, ¿cómo están? Estoy de vuelta con los video minutos sobre escritura. Hoy voy a hablar de la voz narradora, de la elección de la voz narradora, centrándome en la primera persona. Eh, Ustedes saben que la convención dice que se elige qué tipo de voz narradora de acuerdo a la más conveniente para la historia que vamos a contar. O sea, que cada elección, las básicas serían primera persona, segunda persona o tercera persona, y otra matización sería narrador testigo, protagonista, omnisciente, etcétera. Hay varios, así. El caso es que se dice que hay un tipo de voz narradora que es la más conveniente para la historia por las particularidades y limitaciones que tiene esa voz que elegimos, por su poder de encantamiento sería. Pero esto sería según la convención. En verdad, muchas veces ocurre que elegimos por antojo, por arbitrariedad, como casi la mayoría de los textos que escribimos. Nos nace de una necesidad que suele ser un poco difícil de discernir de buenas a primeras y que nos vamos enterando por el camino. Entonces, hay varias elecciones que vienen porque sí, entre ellas escribir un texto en primera persona, en segunda, en tercera, etcétera. Y la verdad que está bien que sea así, que uno elija de antemano y haga su camino como puede. El caso es que elegir un tipo de voz narradora equivale a contar una historia distinta. Por ejemplo, si queremos contar una historia de guerra, es muy distinto hablarlo desde la tercera persona, omnisciente, una voz que tiene como conocimientos mucho más amplios, aparte de su personaje protagonista, que puede hacer reflexiones sobre los acontecimientos, mezclar documentación, como una novela histórica me refiero, a contarla desde alguien que estuvo y padeció los efectos de esa guerra, quien sea, así, enfermeras, prisioneros de guerra, todo lo que se nos ocurra. Porque la capacidad de observación sería distinta. Una enfermera no podría ver todo lo que ocurre en el frente de batalla, porque no está ahí, o lo que ocurre con el ejército enemigo. Decíamos entonces que la primera persona tiene sus particularidades, tiene su poder de encantamiento particular, sería. Por ejemplo, un testigo no puede saber todo de la persona de quien habla, sino que solamente va a enterarse de acuerdo a lo que vio, a lo que le cuentan y a partir de ahí arma la historia. También podemos pensar que, o sea, podemos matizar un poco y no ser un testigo, sino simplemente alguien que padece los efectos de esa historia. Ya sea eh, porque ocurrió antes de que nazca, porque ocurrió en el vecindario, en su barrio, y fue reuniendo fragmentos escuchados por ahí, y a partir de ahí arma una historia que ni siquiera está completa, sino son fragmentos de piezas de un rompecabezas que no se puede llegar a completar. Y su resultado final sea algo emocional, un pensamiento reflexivo de tinte más abstracto, o también puede derivar en la incomprensión de eso que cuenta, pero que afecta a su vida. Ese tipo de primera persona también puede haber. Entonces, lo que ocurre con la elección de la primera persona es que ya construye la historia antes de que la contemos. Es decir, que tiene unas posibilidades de acercamiento a la historia que contamos, el tipo de voz narradora que elijamos. Alguien que protagoniza la historia la va a padecer y vivir de manera distinta a alguien que fue reconstruyendo a través de fragmentos eso que considera algo importante o una historia, o alguien que escucha o ve como testigo lo que ocurrió. Entonces, lo principal aquí es que se mueven dos ejes la construcción de la historia. Por un lado, construimos esta voz narradora otorgándole
una personalidad. Es decir, cuando se trata de la primera persona, ¿no? Va a tener como formas de ver, de pensar, de sentir, de hablar, y se va a emocionar o no dependiendo de qué esté contando. Y también va a fragmentar la historia, va a redirigirla, va a orientarla hacia sus propios intereses. Y va a ocurrir esto independientemente del tipo de matización que hagamos, ya sea que sea una voz narradora tipo testimonial o que sea una voz narradora que simplemente padeció los efectos de la historia o fue reuniendo por alguna motivación que no sabe o que va a ir construyendo más adelante la totalidad de esa historia, o la persona protagonista que cuenta su propia historia. En este caso, hay un ejemplo muy interesante para ver, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que fue como uno de los, o sea, el primero, se suele decir, que puso en duda la autenticidad o qué tanto le podemos creer a esa primera persona. Ustedes recordarán la historia, que si no la quieren leer la pueden ver versionada en La vida de los otros, creo que se llama, una película con Nicole Kidman. Una mujer que cuida niños va a una casa y se encarga de dos, creo que una nena y un varón, algo así, y niñes sería. Y empieza a ver fantasmas en la casa. Bueno, la historia cuenta estas apariciones, pero a medida que avanza, desde la lectura percibimos serias dudas respecto a lo que cuenta la narradora, que en este caso es protagonista también de la historia. Porque no sabemos si tiene alucinaciones, si miente por alguna razón particular o si está diciendo la verdad. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta también al construir esa primera persona. ¿Qué tanto de poder de verdad le vamos a dar? Verdad en el sentido que sea fiel a lo que cuenta. O si va a ser alguien que se sostenga más en divagaciones o en intereses particulares, etcétera. El testigo también tiene muchos matices. Por ejemplo, hay una novela que se llama El Gran Gatsby, que es narrada por alguien que conoce a Gatsby, un millonario. Hay una película también más o menos igual que el libro. Y lo que posibilita en esta historia que el autor haya elegido un testigo es que le da una dimensión mítica al protagonista de la historia. O sea, Gatsby, un millonario que tiene un amor de toda la vida, que habla de cómo construyó en base de pues, un montón de cosas. No voy a spoilear la novela porque no vale mucho la pena. Pero a partir de lo que cuenta el narrador respecto a Gatsby, la figura de Gatsby crece y se vuelve mítica. Se vuelve así grandiosa, ejemplo para la humanidad, etc. Esto no podría ocurrir si fuese el propio Gatsby quien cuenta la historia, o tendría que hacer muchísimos malabares para lograr hacerse una figura mítica. Que Hércules cuente su historia no es lo mismo que la cuenten otros, porque la distancia es lo que permite hacer crecer al protagonista. Entonces el testigo tiene la posibilidad de darle dimensiones distintas al puro relato anecdótico, o sea, distinto a que sea simplemente contar algo, a la historia. O sea, puede hacerla crecer a dimensiones estratosféricas o empequeñecerla hasta casi anularla, a la historia me refiero. Lo mismo ocurre con aquel que rejunta datos y a partir de ahí arma su historia. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una cuestión de distancia respecto a la historia y también que construimos de manera distinta la personalidad de la voz narradora de acuerdo a qué matiz le damos. Si es testimonial, si es protagonista, si es alguien que padece los efectos. Estoy nombrando 3, pero podemos ir rebuscando y encontrar muchas más posibilidades que tiene la primera persona. Bueno, me tengo que despedir porque si no estaría alargando demasiado. Espero que sirva y ayude a pensar un poco cómo construir historias
Y también quiero aprovechar para invitar a mi taller que doy los jueves, los lunes empiezo otro que es de novela, que voy a dejar los datos escritos al lado del videito. Bueno, es un placer hablar con ustedes y feliz carnaval.